el adelanto del libro Movimiento Zapatista, Democracia Radical y Sujeto Democrático Político, la construcción del mandar obedeciendo indígena, a propósito de que su autor pues ha autorizado a Contralínea a publicar un extracto de este libro, pues destacamos de esta obra, esta revisión que hace hacia las adversidades que han enfrentado tanto el movimiento indígena zapatista como en particular esta construcción de sus propias autonomías indígenas, algo que debería de estar pues ya legislado, aprobado en nuestra Carta Magna y que no es así. Este adelanto del libro, el autor nos ha permitido pues extraer alguno de los fragmentos de esta literatura tan importante para comprender nuestra historia. Se trata de Hugo Santamaría Vázquez, quien pues estará próximo a presentar en noviembre este nuevo análisis, esta nueva investigación sobre pues qué ocurre con estas comunidades indígenas zapatistas. Él es maestro en estudios políticos y sociales y especialista en el estudio del movimiento zapatista, pues un tema, Sosimo, que no debemos olvidar, a propósito de que pues Ernesto Zedillo casi nunca es mencionado en los medios de comunicación, se le omite cuando tiene pues toda una trayectoria de abusos de poder y sobre todo de represiones y de digamos en algún sentido hasta crímenes de lesa humanidad, y los zapatistas pues son ejemplo de ello. Así es, pues muy bien traer Nancy Flores a colación. Me parece muy interesante esta parte de las responsabilidades también de Ernesto Zedillo, porque lo hemos visto prácticamente ajeno a todas las críticas que se han estado vertiendo desde el punto de vista social y también político. A veces se olvida la gran responsabilidad que tuvo Ernesto Zedillo, como bien comentas, en asuntos como la masacre de Acteal, en asuntos como la masacre de El Charco. Y fue él quien, hay que recordar, fue uno de los más fanáticos y entusiastas apoyadores del neoliberalismo. Si es que algo ya había iniciado, por supuesto, Carlos Salinas de Gortari, rompería con él solamente por la formalidad de la disputa por el poder, pero profundizó la propia puesta en marcha que ya había iniciado Carlos Salinas de Gortari del modelo neoliberal en México, y lo impuso pasando sobre lo que fuera, incluyendo precisamente pues las vidas de miles de personas. Y sí, esta guerra contra insurgencia, ya específicamente hablando del caso de Chiapas, una guerra contrainsurgente que se vivió en todo el sureste mexicano, que sí, y había iniciado con Carlos Salinas de Gortari, pero que en realidad esta estrategia, este diseño sobre esta guerra contrainsurgente, pues se implantó durante este sexenio de Ernesto Zedillo. Así es, Osimo, y recordar que pues el movimiento indígena ya como Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dio a conocer aquel 1 de enero de 1994, en el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero a quien realmente le toca pues enfrentar a este movimiento zapatista para evitar que pues toda esta oleada de alguna manera autonómica se trasladara a otras entidades federativas, que no solo se circunscribiera a Chiapas, pues fue precisamente a Ernesto Zedillo. Ambos gobiernos priistas iniciaron pues con toda una campaña bélica en contra de este levantamiento zapatista, cuando muchos de los indígenas que formaban parte de las filas del EZLN ni siquiera tenían armamento. En realidad muchos de ellos estaban armados con palos y piedras. Algunos otros, por supuesto, sí habían recurrido a las armas, pero era absolutamente desproporcionado el manejo militar que se dio a este conflicto insurgente. Y pues desde aquel año, desde 1994, nos dice el autor Hugo Santamaría, pues se inició pues justamente estas acciones y agresiones en contra de las comunidades
entidades zapatistas. Particularmente destaca como un hecho pues no solo lamentable, sino además como el punto culminante de esta guerra en contra del zapatismo, de esta guerra de baja intensidad, aunque en realidad es solo un concepto, Sósimo, porque era una guerra que cobraba víctimas mortales y también desplazados, desaparecidos, heridos, en fin, así que de baja intensidad pues no tenía nada, pero bueno, así se le conoce a esta guerra de baja intensidad y el momento culminante, así lo menciona él, pues es sin duda la masacre de Acteal. Hay que recordar que esta masacre ocurrió ya en el sexenio de Ernesto Zedillo el 22 de diciembre de 1997. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se trató de una incursión de un grupo paramilitar de alrededor de 60 personas en aquella comunidad de Acteal localizada en el municipio de Chenaló, en Chiapas, y dejó un saldo de 45 indígenas tzotziles muertos, 18 mujeres, entre estos 45 indígenas, de las cuales 4 estaban embarazadas. Había también entre las víctimas mortales 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, algunos de ellos de la tercera edad. 12 de las víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes, mientras que los asesinados por armas de fuego recibieron proyectiles expansivos por la espalda. Además, otros 26 indígenas fueron lesionados gravemente, muchos de ellos fallecieron sin siquiera tener justicia por este caso de un grupo paramilitar adiestrado por las propias Fuerzas Armadas, y también se le permitió a varios grupos paramilitares tener acceso a armamento desde el propio gobierno de Ernesto Zedillo. Así es, pues se trata de, como bien comentas, una guerra de baja intensidad, que sigue siendo pues muy complicado en el sentido de que se llama guerra de baja intensidad no porque sea una guerra pequeña o porque sea una guerra, digamos que de fácilmente manejable. En realidad, el concepto se refiere a que no es una guerra abierta, no es una guerra que se declare entre dos ejércitos, sin embargo es una guerra. Y es una guerra que no se dice, es una guerra encubierta, es una guerra que se utilizan para librarla incluso a grupos extraestatales, es decir, no solamente se utiliza a las Fuerzas Armadas, sino se utiliza a grupos paramilitares, como bien comentas, Nancy Flores, se utiliza la economía, es decir, se asfixia a las comunidades que pudieran darle cobijo a las tropas rebeldes, pues se les asfixia económicamente, socialmente, políticamente. En eso consiste esta guerra de baja intensidad que a lo largo de la historia muchos ejércitos o estados han tratado de implantar en contra de determinadas subversiones internas, o también a veces cuando hay en términos históricos y de otras geografías que hay invasiones de países, pues se generan también este tipo de guerras de baja intensidad. No quiere decir que sean guerras manejables, que sean guerras que solamente vienen no sé, a resultar poco problemáticas para las poblaciones que lo padecen. En realidad son guerras finalmente que generan, como bien documenta Santa María, ya a lo largo de los años, pues generan miles de desplazados, decenas de muertos, violaciones de mujeres, destrucción de cultivos, y así como también destrucción de casas y de los pocos bienes que tienen las comunidades zapatistas, terror permanente, porque ese es uno de los objetivos de la guerra de baja intensidad, que la gente no se sienta segura en su propia población, en su casa, terror permanente, represión, también llegan problemas sociales que se inducen de manera abierta, como la prostitución, por ejemplo, el alcoholismo, la descomposición social, la división familiar, y también, por supuesto, la llegada de más efectivos militares. Nancy Flores, tuve la oportunidad en su momento de visitar parte de la zona zapatista e incluso comparar lo que ocurrían en comunidades indígenas hermanas de la misma, podremos decir, grupo social de la nación tzotzil, por ejemplo, en este caso en San Juan Chamula, y qué distinto era llegar a una comunidad zapatista apenas 2 kilómetros más adelante, y con condiciones sociales muy distintas. Y sí, por ejemplo, San Juan Chamula, pues con toda esta parte de políticas contra insurgentes y de guerra de baja intensidad, pues padeciendo alcoholismo, incluso entre los niños, padeciendo descomposición social, y la propia organización zapatista 2 kilómetros adelante, donde sí podían tener
el control territorial, pues una actitud incluso muy distinta, no obstante que pertenecían, digamos, estas dos comunidades distintas, pues a la misma etnia, eran tzotziles ambos, pero la guerra de baja intensidad pues les había pegado de manera distinta. Así es, Osimo, y vamos a ver algunas de las acciones de contrainsurgencia que instrumentó el gobierno de Ernesto Zedillo en su momento. Están, digamos, ubicadas por año, cómo fueron ocurriendo, y esto pues es muy didáctico para entender que en aquella época, en aquel momento, cuando gobernaba Ernesto Zedillo, pues no solo se estaba privatizando toda la industria, por ejemplo, ferroviaria, sino que al mismo tiempo se orquestaban estas campañas contra insurgentes para un pueblo que estaba harto de la desigualdad, que estaba harto de seguir sometido y también que estaba harto de la invisibilidad, y ese era el pueblo indígena, con un respeto importante por parte de la sociedad mexicana en aquellos años. En 1995, el 9 de febrero, el gobierno de Zedillo inició una ofensiva político-militar contra el EZLN y principalmente contra las comunidades indígenas zapatistas, buscando aprehender al comité, a la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, especialmente al subcomandante insurgente Marcos, pues justamente en un proceso en el cual ya llevaba más de un año esta guerrilla, esta revolución también de conciencias. La acción militar fue contra las comunidades indígenas y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El saldo de la ofensiva fue de 30,000 desplazados, pueblos saqueados, detenciones, asesinatos y violaciones. Todo esto que ya nos comentaba Sósimo Camacho, de que se trata pues de una ofensiva que ataca por varios frentes. Entre el 10 y el 12 de febrero de ese mismo año, estamos hablando de 1995, el ejército avanzó sobre poblaciones indígenas de la selva, destrozando sus casas. Esto obligó a cientos de campesinos a huir hacia las montañas. El EZLN llamó a detener la guerra. Se iniciaron movilizaciones en todo el país para detener esta guerra y obligar al gobierno a retornar a una solución política. Decenas de miles volvieron en aquel momento a llenar el Zócalo capitalino aquí en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y también diversas plazas públicas en todo el país, exigiéndole al gobierno zedillista de oídos sordos que detuviera la matanza de indígenas. Eso nos recuerda el maestro Hugo Santamaría Vázquez en su libro de Próxima Aparición. Y es que hay que recordar que además esta andanada de Ernesto Zedillo fue una traición a los propios acuerdos que había firmado el gobierno mexicano. Hay que recordar que trataron de detener a la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Comité Revolucionario Clandestino Indígena, Comandancia General del EZLN. Entonces trataron precisamente de detenerlo, creyeron que podían generar una operación sorpresiva. Así lo hicieron, pero las propias capacidades de resistencia del EZLN pues lograron que se pusiera a salvo esta dirigencia, esta comandancia general. Y que también recordar que precisamente fue producto de esta traición del gobierno entonces de Ernesto Zedillo, que hay que recordar, había ya acuerdos firmados. De hecho, parte de esos acuerdos son los que hoy ha seguido respetando el propio EZLN, no ha depuesto las armas, pero no ha hecho ningún tipo de acción violenta, porque además hay una ley al respecto. El EZL no ha roto de ninguna manera lo que se acordó en ese momento, y más bien hay que recordar, fue el Estado mexicano quien decidió no cumplir los acuerdos de San Andrés, no obstante que ya se habían firmado acuerdos a los que se había llegado, y que en vez de cumplir los acuerdos de San Andrés, lo que generó fue una ofensiva para tratar de detenerlos. Y recordar que sí, hasta la fecha se ha seguido demandando el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que en términos generales reivindica la autonomía para los pueblos, tribus y naciones indígenas, no solamente de Chiapas, sino de todo el país. Hay que recordar que los zapatistas es algo que siguen ellos demandando, los procesos autonómicos, tienen una
visión anticapitalista de la realidad, tienen un proyecto anticapitalista en ese sentido, y que a pesar de toda esta campaña de guerras de contrainsurgencia generada desde el sexenio de prácticamente de Carlos Salinas de Gortari y luego de Ernesto Zedillo, pues no pudieron ser derrotados, y de hecho de manera pacífica otras comunidades indígenas, varias organizadas en el Congreso Nacional Indígena, pues han seguido los pasos de luchar por la autonomía y cuentan incluso con instituciones autónomas. Y Sosimo, vamos a revisar pues parte de esta cronología que nos presenta el maestro Hugo Santamaría Vázquez en su próximo libro. Dice: en 1996, el 14 de marzo, el grupo paramilitar Paz y Justicia destruyó un templo católico en el municipio de Tila. El 21 de marzo de ese mismo año, estamos hablando de 1996, la represión y los desalojos violentos se incrementaron en Chiapas. Al día siguiente, en un operativo policíaco en el municipio de Nicolás Ruiz, murieron 4 campesinos. El 6 de mayo, igual de 1996, el grupo paramilitar de Chilón, conocido como los Chinchulines, atacó a campesinos de Bachajón e incendió varias casas. El 31 de mayo de 1996, el grupo paramilitar Paz y Justicia atacó la comunidad de Usipá en Tila. Sus pobladores huyeron a las montañas. Así es, pues vemos cómo se iba incrementando este tipo de agresiones que decíamos nunca pararon, y en la guerra de baja intensidad pues se utilizaron, no obstante que el ejército ya no podía atacar a las comunidades indígenas precisamente por los acuerdos que había firmado el Estado mexicano, pues entonces lo hacen a través de otras organizaciones como estas que estás comentando, Nancy Flores. Hay que recordar que algunas están activas y han seguido atacando igual a comunidades zapatistas actualmente, pero en 1997, el 12 de enero, se incrementó la presencia militar en Chiapas. El 14 de enero de ese año, una incursión policíaca en San Pedro Nixtalucún provocó la muerte de 4 campesinos zapatistas y 29 heridos. Entre abril y junio actuaron los grupos paramilitares en Los Altos y el norte del estado. En octubre-noviembre, la acción de los grupos paramilitares en Los Altos y en el norte fue la respuesta inmediata a la acción política de los zapatistas. Apenas unos días después del regreso de los 1,111 zapatistas de la capital, hay que recordar que en este diálogo que ha generado el ZLN, pues no solamente se incluyó a el gobierno federal, sino a la sociedad en su conjunto. Para eso enviaron delegados. En distintos momentos los zapatistas han enviado a delegados a distintas partes del país, incluida la capital de la República. Aquí se refiere a aquella gira de los 1,111 zapatistas. Pero entonces arrecieron los ataques paramilitares a indígenas y opositores al PRI en Chenaló y en el norte del estado. En Tila, el 4 de noviembre, ocurrió que un grupo paramilitar llevó a cabo un atentado contra la caravana en la que viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, resultando 2 personas heridas. El mismo mes fueron quemadas casas en Taquiucum y en Yibeljoj por presuntos priistas. Para el 26 de diciembre llegaron más de 2,000 soldados a Chenaló, y el 22 de diciembre se efectuó una de las más arteras, nos dice Hugo Santamaría, y criminales agresiones en contra de las comunidades indígenas zapatistas por parte de grupos paramilitares que eran cubiertos por policías y militares en el municipio de Chenaló, con la masacre de Acteal, en donde murieron ametrallados 45 indígenas, entre niños, mujeres y ancianos, pertenecientes a la comunidad de las abejas, que hay que recordarlo, Nancy Flores, además eran indígenas, sí, simpatizantes del zapatismo, pero ellos eran pacifistas. Así es, en 1998, el 1 de mayo, un operativo policial, militar y migratorio de más de 1,000 efectivos desmanteló la sede del municipio autónomo Tierra y Libertad en Amparo, Aguatinta. El saldo fue de 63 detenidos, 3 heridos, 3 mujeres violadas sexualmente y 140 desplazados. Un campamento militar y varios retenes policiales se instalaron en los accesos y en el pueblo. Los miembros del Consejo del ZLN que no fueron encarcelados fueron perseguidos. Los nuevos patrullajes sembraron miedo en la población y cientos de familias se desplazaron. En ese mismo año, 1998, uno de los hechos más cruentos de ese año fue el ocurrido el 10 de junio contra el municipio San Juan de la Libertad por parte de policías y militares. Tras ocupar la sede del municipio autónomo,
último, en el bosque, miles de soldados y policías penetraron las comunidades de Chabajebal y también de Unión Progreso, abrieron fuego contra los campesinos, causando la muerte de 8 indígenas. La gente atemorizada huyó de sus casas y se adentró en el monte. El resultado fue más de 1,000 desplazados, sus pertenencias robadas y saqueadas, templos y capillas profanadas, animales muertos, cosechas destruidas y todas las identificaciones personales, es decir, desde credenciales hasta actas de nacimiento, matrimonio, propiedad, etcétera, que había en las viviendas de los campesinos, desaparecieron. Y en esta cronología que nos presenta Hugo Santamaría, pues en 1999, un hecho destaca: el 7 de abril, la campaña contra los municipios autónomos continuó y la policía incursionó en la cabecera de San Andrés Acamchem de los Pobres, también conocido como San Andrés de Ráizar, para tomar la presidencia municipal autónoma. Al día siguiente, más de 3,000 indígenas recuperaron pacíficamente el lugar y expulsaron a la policía. Un plantón de 1,000 personas se mantuvo permanente en la que fue la sede de diálogo para resguardar al Consejo, es decir, a los municipios autónomos zapatistas. Pues parte de este libro que nos recuerda la historia y que nos recuerda pues qué significa la verdadera militarización, cuando el jefe del Estado mexicano, cuando el jefe del Ejecutivo Federal pues tiene a bien lanzar estas ofensivas contra el pueblo mexicano. Pues un ejemplo lo fue en su momento Ernesto Zedillo, también Vicente Fox. De estos dos sexenios hablamos en este capítulo que nos ha permitido el maestro Hugo Santamaría Vázquez publicar antes de que pues se haga la presentación de su segundo libro acerca de estos municipios autónomos y procesos autonómicos de rebeldía allá en Chiapas.